Guía completa sobre el despido disciplinario en 2025. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Abogados en tu Ayuda. Hoy vamos a tratar uno de los temas que más inquietud genera entre los trabajadores, el despido disciplinario. ¿Qué es exactamente? ¿Qué derechos tienes si te ocurre? ¿Se puede reclamar? ¿Y qué pasa con el paro? En este video vamos a explicarte de forma clara y sencilla qué es un despido disciplinario y en qué casos puede aplicarse, qué debe incluir la carta de despido, cómo puedes recurrirlo legalmente si consideras que es injusto. ¿Qué ocurre si la empresa no acude al acto de conciliación o no se alcanza un acuerdo? Si puedes llegar a un acuerdo con la empresa. Y si, en caso de despido disciplinario, tienes derecho a prestación por desempleo. Además, te daremos algunos ejemplos de despido disciplinario falso, muy comunes. Para que no te engañen. Quédate hasta el final para conocer tus derechos y actuar correctamente. Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan defenderse frente a despidos injustificados. Empezamos. ¿Qué es el despido disciplinario? Es el tipo de despido que se produce cuando la empresa considera que el trabajador ha incumplido gravemente sus obligaciones laborales. Puede deberse, por ejemplo, a faltas de asistencia, desobediencia, pérdida de confianza, ofensas verbales o físicas, entre otras conductas. La base legal principal se encuentra en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que enumera los motivos que justifican el despido disciplinario, resaltando la importancia de que dichos incumplimientos sean comprobables y de gravedad, suficiente para romper la relación de confianza entre el empleador y el trabajador. La carta de despido debe entregarse por escrito y detallar claramente los hechos que motivan el despido y la fecha. Defectos. Es fundamental que la carta incluya una descripción precisa y detallada de los hechos y comportamientos que se consideran causa del despido, la fecha de efectos del despido, para determinar el último día de trabajo y el inicio del plazo para reclamar la mención de la causa legal invocada, de manera coherente con lo estipulado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, la firma del representante legal de la empresa, dejando constancia de la identidad y autoridad de quien emite la comunicación. La falta de alguno de estos requisitos puede llevar a que el despido se considere improcedente, lo que obliga a la empresa a readmitir al trabajador o abonar una indemnización. Es importante tener en cuenta que el método de entrega, por ejemplo, burofax con acuse de recibo, es crucial para que la notificación tenga efectos legales irrefutables, como recurrir el despido disciplinario. Si has recibido una carta de despido disciplinario y consideras que los motivos alegados no son ciertos o que no se han cumplido los requisitos formales, tienes derecho a impugnar el despido. El proceso a seguir es el siguiente: acto de conciliación. Tienes un plazo de 20 días hábiles desde la fecha del despido para acudir al servicio de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) de tu comunidad autónoma y tratar de llegar a un acuerdo. Este paso es obligatorio antes de presentar una demanda judicial. Si no se alcanza un acuerdo en la conciliación, podrás presentar una demanda ante el juzgado de lo social. En la demanda, se deberá demostrar que los hechos alegados por la empresa son falsos o insuficientes o que no se han cumplido los requisitos formales, lo cual puede conducir a que se declare el despido improcedente o nulo. Reclamación de indemnización o readmisión. En caso de despido improcedente, podrías tener derecho a una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades, o a la readmisión del trabajador con el abono de los salarios de tramitación desde la fecha del cese. Es posible llegar a un acuerdo con la empresa. Sí, durante el acto de conciliación en el SMAC. Existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo. En estos casos, se redactará un acta en la que se refleje que la empresa reconoce la improcedencia del despido y se compromete a abonar una determinada cantidad, o bien a readmitirte en el puesto de trabajo. La negociación puede incluir condiciones que resulten favorables para el trabajador, siempre y cuando se respeten sus derechos laborales. ¿Qué pasa si la empresa no va al acto de conciliación o no se alcanza un acuerdo? Si en el acto de conciliación la empresa no comparece o no se llega a un acuerdo, se considera agotada la vía conciliatoria y podrás acudir a los juzgados de lo social para presentar una demanda judicial. Es importante contar con asesoría legal en este caso para preparar la demanda de forma adecuada y aumentar tus posibilidades de éxito. Antes de seguir con el video, permítenos presentarte brevemente quiénes somos y por qué deberías suscribirte en Abogados en tu Ayuda. Somos el canal que te ofrece toda la información que necesitas sobre la seguridad social en España, explicada de forma clara y comprensible. Publicamos contenido actualizado 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Abordamos temas clave como trámites, cambios en las normativas y beneficios que pueden ser de gran utilidad para ti.
Además, tratamos los temas más consultados por la comunidad, como de afiliación a la seguridad social, como darse de alta y gestionar tu afiliación correctamente, prestaciones y pensiones, información sobre jubilaciones, incapacidades y otras ayudas disponibles, novedades legislativas, actualizaciones sobre cambios en las leyes laborales y de seguridad social que pueden afectarte. Por eso, es fundamental que te suscribas al canal y actives la campanilla para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además, realizamos directos los viernes para responder a todas tus preguntas en tiempo real. Gracias por confiar en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir este video para llegar a más personas que necesiten esta información. Sin más interrupciones, continuamos con el contenido de hoy. ¿El despido disciplinario da derecho a paro? Sí, siempre que el trabajador haya cotizado el tiempo suficiente para acceder a la prestación por desempleo. El despido disciplinario genera la extinción de la relación laboral, lo que da lugar a la situación legal de desempleo, siempre y cuando no se trate de una baja voluntaria. Es crucial que se cumplan los requisitos de cotización al menos 360 días cotizados en los últimos 6 años para que puedas acceder a la prestación. Ejemplos de despido disciplinario falso: es común encontrar casos en los que la empresa utiliza el despido disciplinario de forma fraudulenta para evitar el pago de indemnización. Por ejemplo, se acusa falsamente al trabajador de absentismo sin presentar pruebas objetivas, se alega un descenso continuado del rendimiento sin datos que lo respalden. Cuando ya se toleraba un bajo rendimiento, se detallan hechos excesivamente largos y confusos que no se corresponden con la realidad, con el objetivo de justificar el cese sin dar al trabajador oportunidad de defensa en estos casos. Si consigues demostrar que los argumentos del despido son falsos o que se ha vulnerado el derecho a la defensa, puedes reclamar y lograr que el despido se declare improcedente o incluso nulo. El despido disciplinario es la consecuencia más grave de cualquier incumplimiento laboral, ya que, si se considera procedente, no genera derecho a indemnización, aunque sí se abona el finiquito de conceptos devengados. Sin embargo, si se impugna y se declara improcedente, el trabajador puede obtener una indemnización o incluso la readmisión, que es el despido disciplinario. El despido disciplinario es la medida más seria que una empresa puede imponer al trabajador por incurrir en una falta laboral muy grave. El empresario no está obligado a preavisar, por lo que el despido puede ser notificado y ejecutado de forma inmediata. Las causas deben estar reflejadas en la carta de despido, la cual debe incluir los hechos que motivan la decisión, la fecha de efectos y la causa legal específica, tal y como recoge el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Calificación del despido disciplinario. El despido disciplinario se puede calificar en 3 categorías: improcedente, se da cuando las causas alegadas no son ciertas, no tienen suficiente gravedad o cuando los hechos objeto del despido están prescritos. Procedente, se considera procedente cuando los hechos cometidos son de suficiente gravedad, se comprueban objetivamente y se ha seguido el procedimiento legal. Nulo, se declara nulo cuando el despido tiene como causa motivos discriminatorios, como el despido de una trabajadora embarazada o de una persona por haber solicitado la reducción de jornada por guarda legal, vulnerando derechos fundamentales. Causas del despido disciplinario. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 55, establece las siguientes causas: faltas de asistencia o puntualidad injustificadas, indisciplina o falta de obediencia, ofensas verbales o físicas, transgresión de la buena fe contractual, disminución continuada y voluntaria del rendimiento de embriaguez habitual o toxicomanía, cuando repercuta en el trabajo de acoso por razones de raza, discapacidad, orientación sexual o acoso sexual por razones de sexo. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los convenios colectivos incluyen en su régimen sancionador medidas menos extremas como la suspensión de empleo y sueldo, reservándose el despido disciplinario solo para las faltas más graves. Requisitos formales para que el despido disciplinario sea válido. La empresa debe cumplir con ciertos requisitos formales. El despido debe comunicarse por escrito, mediante una carta de despido que contenga una descripción detallada y específica de los hechos que motivan el despido, indicando el qué, cuándo, dónde y cómo se produjo la conducta, la fecha de efectos del despido, que normalmente coincide con el día de la notificación o unos días posteriores, la causa o causas concretas del despido, explicitando la base legal invocada, la firma del representante legal de la empresa, que debe quedar claramente identificado. La entrega de la carta puede realizarse en mano con el recibo firmado por el trabajador o testigos, o mediante burofax con acuse de recibo para garantizar la veracidad de la notificación. ¿Cómo recurrir el despido disciplinario? Si consideras que tu despido disciplinario es injustificado,
Tienes derecho a impugnarlo, tienes un plazo de 20 días hábiles desde la fecha del despido para iniciar el acto de conciliación en el SMAC o el organismo autonómico correspondiente. Si no se llega a un acuerdo en la conciliación, puedes presentar una demanda judicial ante el juzgado de lo social en la demanda. Es fundamental aportar pruebas que demuestren que los hechos alegados no son ciertos o que no se han cumplido los requisitos formales, lo que podría resultar en la declaración de nulidad o improcedencia del despido. En caso de despido improcedente, el trabajador puede reclamar indemnización, cuyo cálculo generalmente se basa en 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Es posible llegar a un acuerdo con la empresa. Sí, durante el acto de conciliación se puede alcanzar un acuerdo. En este caso, se redactará un acta en la que se plasme que la empresa reconoce la improcedencia del despido y se compromete a abonar una cantidad acordada a la readmisión del trabajador. El acuerdo debe incluir el plazo para el pago y los datos bancarios del trabajador. ¿Qué ocurre si la empresa no asiste al acto de conciliación o no se alcanza un acuerdo? Si la empresa no comparece al acto de conciliación o no se logra un acuerdo, se considerará agotada la vía conciliatoria y el trabajador podrá presentar una demanda judicial por despido. En este proceso, el tribunal evaluará los hechos y determinará si el despido disciplinario fue procedente, improcedente o nulo, permitiendo al trabajador obtener la readmisión o una indemnización. ¿El despido disciplinario da derecho a paro? Sí, el despido disciplinario, al extinguir la relación laboral, genera derecho a desempleo siempre que el trabajador cumpla con los requisitos de cotización mínimo 360 días en los últimos 6 años y que la extinción no sea producto de una renuncia voluntaria. Ejemplos de despido disciplinario falso: se acusa al trabajador de absentismo sin pruebas objetivas, se alega un descenso continuado y voluntario del rendimiento sin que se aporte evidencia concreta, especialmente si la conducta del trabajador ya se toleraba, se incluyen datos exagerados o irrelevantes en la carta de despido que no reflejan la realidad de la situación, con el objetivo de justificar el despido de forma fraudulenta. En estos casos, si se demuestra que los argumentos del despido son falsos o que se han vulnerado los derechos del trabajador, éste podrá impugnar el despido y, en consecuencia, lograr que se declare improcedente o nulo. Calificación del despido disciplinario. El despido disciplinario se puede calificar en 3 categorías: improcedente, cuando las causas alegadas no son ciertas, no tienen suficiente gravedad o están prescritas; procedente, cuando se basa en hechos ciertos y de suficiente gravedad, cumpliendo con todos los requisitos legales; nulo, cuando el motivo real del despido es discriminatorio o vulnera derechos fundamentales, como en casos de despido por embarazo o por solicitar la reducción de jornada por guarda legal. Requisitos formales y contenido obligatorio de la carta de despido. La carta de despido disciplinario debe incluir, sin omitir ningún detalle, una descripción específica de los hechos que motivan el despido, indicando claramente qué hizo el trabajador, cuándo, dónde y cómo; la fecha a partir de la cual el despido será efectivo; la mención de la causa legal concreta, en consonancia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores; la firma del representante legal de la empresa, acreditando su autoridad para efectuar la decisión; medios probatorios de la entrega de la carta, como el recibo firmado; testigos o un burofax con acuse de recibo. Preaviso en el despido disciplinario. En el despido disciplinario no es obligatorio dar preaviso. La empresa puede notificar y ejecutar el despido de forma inmediata, basándose en la pérdida de confianza por parte del trabajador, lo que justifica la suspensión inmediata del contrato sin que sea necesario avisar previamente. Indemnización y finiquito en el despido disciplinario. En principio, el trabajador despedido disciplinariamente no tiene derecho a indemnización si el despido está justificado. Sin embargo, si el despido se declara improcedente, el trabajador podrá reclamar una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. O incluso la readmisión con el abono de los salarios de tramitación. El finiquito, por otra parte, sí debe ser abonado, y este documento recoge la liquidación de todas las cantidades devengadas hasta la extinción del contrato, salario de los días trabajados, parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas, entre otros conceptos. ¿Cómo recurrir el despido disciplinario? Si consideras que tu despido es injusto, tienes 20 días hábiles desde la fecha de notificación para impugnarlo. El procedimiento inicial es acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC, donde se intenta llegar a un acuerdo. Si no se logra la conciliación, podrás presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. En la demanda,
Es fundamental aportar pruebas que demuestren que los hechos alegados no se corresponden con la realidad o que no se han cumplido los requisitos formales. Contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho laboral es esencial para defender tus derechos. ¿Es posible llegar a un acuerdo con la empresa? Sí. En el acto de conciliación, se puede llegar a un acuerdo en el que la empresa reconozca la improcedencia del despido y abone una cantidad determinada o incluso se acuerde la readmisión. El acta de acuerdo debe reflejar todos los términos pactados, incluyendo el plazo para el pago y los datos bancarios del trabajador. ¿Qué ocurre si la empresa no acude al acto de conciliación o no se alcanza un acuerdo? Si la empresa no comparece o si no se llega a un acuerdo durante el acto de conciliación, se considera agotada la vía conciliatoria y podrás acudir a la vía judicial presentando una demanda por despido. En este caso, el proceso se realizará ante el juzgado de lo social si finalmente se declara el despido improcedente. Podrías obtener la indemnización o la readmisión con abono de salarios de tramitación. ¿El despido disciplinario genera derecho a paro? Sí, a pesar de que el despido disciplinario, en principio, no genera indemnización, extingue la relación laboral y da lugar a la situación legal de desempleo, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos de cotización mínimo 360 días en los últimos 6 años y no se trate de una renuncia voluntaria. El falso despido disciplinario en ocasiones. La empresa puede utilizar argumentos falsos para justificar un despido disciplinario. Ejemplos de ello son de acusar de absentismo sin pruebas, alegar un descenso del rendimiento sin datos objetivos, proporcionar un relato de hechos extenso y confuso que no se corresponda con la realidad si logras demostrar que estos argumentos son falsos o que se han vulnerado tus derechos. Podrás impugnar el despido y conseguir que se declare improcedente o nulo. Calificación del despido disciplinario. El despido disciplinario puede clasificarse en improcedente cuando las causas alegadas no son ciertas o carecen de gravedad suficiente, o están prescritas. Procedente, cuando se fundamenta en hechos ciertos y graves. Cumpliendo con la normativa. Nulo, cuando el despido se basa en motivos discriminatorios o vulnera derechos fundamentales, como en el caso de una trabajadora embarazada o de alguien que ha solicitado la reducción de jornada por guarda legal. Requisitos formales para que el despido disciplinario sea válido. Es indispensable que la empresa cumpla con una serie de requisitos formales, entre ellos la notificación por escrito, mediante una carta de despido que contenga una descripción detallada de los hechos que motivan el despido, la fecha de efectos del despido, la causa o causas concretas que sustentan la medida, la firma del representante legal de la empresa. La entrega de la carta debe quedar acreditada de forma fehaciente, ya sea mediante recibo firmado, testigos o burofax con acuse de recibo. Gracias por acompañarnos en Abogados en tu Ayuda. Como has visto, el despido disciplinario no significa que no tengas derechos. Es importante actuar rápido y con buena asesoría para defender tu situación laboral. Si te ha pasado o temes que pueda pasarte, déjanos tus dudas en los comentarios. Y si quieres que analicemos tu caso más a fondo, contáctanos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido con quien lo necesite. Nos vemos en el próximo video con más temas laborales y legales de actualidad.